Desde que nos levantamos en la mañana hasta que descansamos en la noche dependemos del agua. ¿Será que podemos vivir sin ella? Claro que no. Entonces, ¿por qué no estamos protegiendo este líquido vital en nuestra Guatemala? ¿Sabías que en pocos años Guatemala podría enfrentar una terrible escasez de agua? Cada día las fuentes de agua disminuyen, los ríos se secan y son desviados, la contaminación en los lagos y en las cuencas aumentan y los bosques en las montañas desaparecen. Si estos problemas no se atienden, se proyecta que en 8 años Guatemala no tendrá suficiente agua para suministrar a la población. Guatemala necesita un ente regulador y un marco legal que proteja nuestras aguas y que sancione a las empresas que desperdician y contaminan el agua del cual dependemos todos y todas. Actualmente, el Congreso de Guatemala está discutiendo una ley de aguas. Es nuestro deber cívico velar para que esta ley de agua beneficie a toda la población y no solo a las grandes empresas. El agua es esencial en la vida de todos los guatemaltecos, todo el día, todos los días. Es tiempo de proteger nuestra agua y así nuestra vida. Régimen de las aguas en Guatemala. Ley de aguas. Un mandato constitucional sin cumplir. Sin agua no hay vida. Sin agua no se puede sobrevivir. Por eso el acceso al agua es un derecho. Pero este derecho no es como cualquier otro derecho, sino es un derecho trascendental. En Guatemala está reconocido en la Constitución, pero la falta de emisión de una ley específica de aguas es un mandato constitucional sin cumplir. Al decir que es un mandato constitucional sin cumplir, es porque la Constitución, de manera expresa a través de 2 artículos, demanda que se tiene que crear una ley de aguas. El artículo 97 constitucional nos habla sobre el medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes, todos están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico para prever la contaminación del ambiente, así como también las normas para el cuidado y protección del recurso hídrico. También mencionaremos el artículo 127 constitucional, que nos habla sobre el régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. También menciona que debe establecerse una ley específica. Los expertos de la UNESCO y el Programa Hidrológico Internacional definen al agua como el elemento vital de nuestro planeta con poder de generar, sostener y acoger la vida. Llevamos más de 36 años sin una ley de aguas por diversas razones. Entre estas podemos mencionar que han existido conflictos de interés, falta de voluntad política, falta de acuerdo entre diversos actores. Esto lo ha tornado un gran problema. En Guatemala se cuenta con un régimen de aguas de dominio público, Código Civil de 1932, y uno de dominio privado, Código Civil de 1963, y más de 10 leyes ordinarias, pero que con la nueva Constitución se legisló que todas las aguas serían del Estado. Ya no existiría la división de aguas de dominio público y privado, sino que el Estado sería dueño de todas las aguas. Se determinó que si bien es cierto, existe en la legislación ordinaria y se encuentran vigentes disposiciones en materia de aguas contenidas en el Código Civil Decreto Legislativo número 1932, Código Civil Decreto Ley 106 y en la Ley de Transformación Agraria, decreto número 1551 del Congreso de la República, relacionadas en cuanto a su uso y aprovechamiento, todas creadas antes de la Constitución de 1985 y disposiciones emitidas después de la entrada en vigencia de la Constitución, mediante la cual se ordena crear una ley específica en materia de aguas. Encontramos la Ley de Minería, Decreto 48-97 del Congreso, el Código de Salud, Decreto 90-97 del Congreso, la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República y el Acuerdo Ministerial número 523-2013 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
en cuanto a disposiciones relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua para el consumo humano, agua potable. Actualmente se han presentado más de 30 iniciativas de ley de agua, pero de estas tan solo 14 llenan los requisitos constitucionales del uso, aprovechamiento y goce del agua, atendiendo al interés social de la población guatemalteca. Pero de estas 14 iniciativas que regulan la materia, solamente 3 iniciativas de alguna manera realmente buscaban darle alguna solución a la problemática del régimen del agua que se viene en Guatemala. Las iniciativas de ley son las 1001, 1621 y 5067. Estas iniciativas reconocen que las aguas privadas que se dieron en su momento tenían que inscribirse en un registro, pero no se entra a profundizar cómo tenía que ser ese registro, cómo se debe de registrar, qué institución se hará cargo, etc. Existe regulación del régimen de aguas en Guatemala, la cual se encuentra vigente pero contenida en forma dispersa, por lo que resulta evidente la necesidad de actualizar y unificar en una ley específica en materia de aguas. Es real la necesidad de que el Estado de Guatemala cuente con la ley específica que regule el régimen de aguas para mejorar el aprovechamiento, uso y goce de las mismas que permitan fomentar la gestión integrada de los recursos hídricos con el objeto de maximizar el bienestar social y económico de una manera racional y equitativa para lograr la sostenibilidad de los ecosistemas. Ahora bien, en relación al mandato constitucional de crear la ley del régimen de aguas, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en la necesidad de regular dicha materia en el siguiente sentido. Este Tribunal Constitucional considera necesario enfatizar en la ausencia de labor del Congreso de la República, ya que no se ha cumplido con el mandato constitucional de crear una ley de aguas, siendo irreal que se siga regulando el régimen de aguas bajo la vigencia de un decreto que data del año 1932, es decir, aproximadamente 76 años atrás, y que continúa vigente mediante una reforma del Código Civil que data también de hace más de 30 años, por lo que lógicamente son normas previas a la Constitución política actual. Por tal razón, esta Corte considera que existe una omisión de un mandato constitucional por parte del Congreso de la República, al no emitir una ley que regule el régimen de aguas, pues tal circunstancia ha propiciado que existan 30 normas que no armonizan con la ley suprema, por lo que se exhorta al Congreso de la República a crear y emitir la ley respectiva. Corte de Constitucionalidad, expediente 3722-2007, sentencia de fecha 5 de febrero del año 2009. Es necesario tomar conciencia e iniciar acciones que permitan una gestión integrada de recursos hídricos para lograr su uso eficiente, sostenible, pero sobre todo equitativo del agua. En cuanto al régimen de aguas, el gobierno tiene un rol importante, pero los usuarios grandes y pequeños deberán ser partícipes de la conservación y uso eficiente del recurso, ya que somos todos los que la usamos y somos todos los que también la contaminamos. Situación legal actual en Guatemala. La Constitución Política de la República, que cobró vigencia en el año de 1986, es el pacto jurídico y político de sus ciudadanos, representados en la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de organizar jurídica y políticamente al Estado para la realización del bien común. En ese sentido, el artículo 127 de la Constitución regula el régimen de aguas, calificando estas y definiéndolas como bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Inalienables porque se alude a la imposibilidad de enajenación por cualquier causa, e imprescriptibles porque se agrega que tal calidad no está sujeta a prescripción en el tiempo. Actualmente la Constitución regula que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, estableciendo que su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, el Código Civil, Decreto Ley
Ley 106 en su libro segundo denominado de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Prescribe que son bienes nacionales de uso público común las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas, los nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia, y las aguas no aprovechadas por los particulares. Esta disposición entró en vigencia el 1 de julio de 1964. En cuanto a las aguas de dominio privado, se encuentran reguladas por el capítulo quinto del título 1, también del libro segundo del Código Civil, conforme a los artículos del 579 al 588. Asimismo, regula lo relacionado con la propiedad de los alveos o cauces, aguas subterráneas, distancias a que pueden abrirse los pozos, propiedad de las aguas alumbradas. Es oportuno agregar que el artículo 588 del mismo código dispone que todo lo relativo al uso, aprovechamiento y disfrute de las aguas públicas y particulares se regirá por las disposiciones de las leyes agrarias o de la Ley Especial del Régimen de Aguas y Regadíos. Con relación a esta última ley mencionada, en dicha disposición existe congruencia con el mandato constitucional para los legisladores sobre emitir una ley específica de la materia. Es importante traer el único artículo transitorio, que es el artículo 124 del Decreto Ley 218, establecido en el Código Civil, Decreto Ley 106, el cual dispone que mientras se promulga la nueva Ley de Aguas de Dominio Público, quedan en vigor los capítulos 2, 3, 4 y 5 del título 2 y capítulos 2 y 3 del título 6 del Código Civil. Decreto Legislativo 1932 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, el cual a la fecha se encuentra vigente desde el 30 de junio de 1933, en virtud de que posterior a esa disposición no se ha emitido ninguna disposición derogatoria que ordene la pérdida de vigencia de tales normas. En materia, los ministros son los rectores de las políticas públicas correspondientes a cada ministerio. Es por ello que el artículo 29 bis de la ley del organismo ejecutivo prescribe que entre las funciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está la de elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos. El Código de Salud, decreto número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, esta nos prescribe que en el capítulo de salud y ambiente una sección relacionada al agua potable, estableciendo que el Estado, a través del Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto de Fomento Municipal y otras instituciones del sector, impulsará una política prioritaria y de necesidad pública que garantice el acceso a la cobertura universal de la población a los servicios de agua potable, con énfasis en la gestión de las propias comunidades para garantizar el manejo sostenible del recurso. Se puede establecer que hay una regulación en materia de régimen de aguas, pero de forma dispersa, en donde se encuentran involucradas en su gestión varias instituciones como es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, también el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en coordinación con el Instituto de Fomento Municipal, la Oficina de Control de Áreas, Reservas del Estado, con las siglas OCRET. Se puede inferir que el artículo 127 de la Constitución contiene el mandato para que el Congreso de la República emita la ley específica sobre el régimen de aguas. En ese sentido, dicha disposición constitucional reviste la característica de una forma programática que manda a desarrollar tal mandato, ya que a la fecha los legisladores no han cumplido con emitirla, de tal suerte que es un deber del Congreso regular sobre el uso, goce y aprovechamiento de las aguas, así como el acceso al agua como un derecho fundamental en armonía con el derecho internacional.
La falta de acceso al agua limpia es una de las más graves violaciones a los derechos humanos en el mundo.